Devocional de la pastora Janet Andrade. 20 de mayo. El tema de hoy, creer. Selección de las Escrituras Marcos 16, la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Alimento para meditar Marcos 16, versículos 11 al 18, que dicen: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El devocional de hoy se puede resumir en una palabra: creer. Cuando Jesús se apareció a los 11 discípulos por primera vez, después de haber resucitado de entre los muertos, lo primero que se mencionó en las Escrituras fue que los reprendió por su incredulidad. Él les había dicho que se levantaría de nuevo, y muchos informaron a los discípulos que efectivamente lo había hecho, pero se negaron a creer. Creer por la fe es esencial por muchas razones y beneficios. Primero, por supuesto, creer en Jesús es lo que hace que las personas se salven. Pero hay más. La Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, no para jugar con ellas o para demostrar una gran espiritualidad, sino como Pablo lo hizo sin saberlo al recoger leña. Y beberán cosa mortífera, como cuando los enemigos del Evangelio han tratado de envenenar a los creyentes, sin hacerles daño, y sanarán a los enfermos. Todo porque creen en el infinito poder y amor del Señor. Tal incredulidad, como la de los discípulos, todavía se puede ver y escuchar hoy. Aunque hay quienes dicen que estas señales ya no existen, pero ellos no las hacen porque no creen. Pero, como lo dice Marcos 9:23, al que cree, todo es posible. En el versículo que sigue, el padre desesperado de un niño afligido dijo con lágrimas: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Mientras que la mayoría de nosotros nos esforzamos por creer más profundamente, me pregunto qué nos diría el Señor Jesús si tuviéramos un encuentro similar al de los primeros discípulos después de su resurrección. Tomemos de Él por su palabra y creamos. Bendiciones.